El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. 12, 3. Y a modo de introducción tendríamos que decir que nosotros acá en Morón, en la oración, en la intercesión, siempre tenemos que pelear contra un espíritu que opera en esta zona, al cual nosotros hemos llamado por su influencia, ¿sí? El espíritu de soberbia. Nosotros acá en la tierra de Morón tenemos por lo general una actitud, una respuesta. El moronense se siente medio como superior a toda la zona oeste, como que el hecho de ser un lugar de influencia central, donde tenemos tantos colectivos que nos llevan a todos lados, es como que la persona de Morón se siente un poquito diferente a todos los demás, ¿sí? Un escalón o más de un escalón arriba. Y esto afecta espiritualmente porque no es solamente una cuestión cultural, sino que es una cuestión espiritual. No es de ahora, es de toda la vida. El apóstol Pablo le decía a los romanos que justamente era una capital, una ciudad central, la capital del imperio. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Qué interesante, ¿no? Qué manera tan diplomática de decirle a los romanos: no sean soberbios, ¿no? Es una manera muy amorosa, muy cariñosa de decirle: tengan cuidado con esto, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y cuando nosotros reprendemos el espíritu de soberbia de la ciudad, bueno, esos demonios salen disparados hacia todas partes, influyendo a la gente, ¿sí? Y creando situaciones en el corazón y en el comportamiento que tienen que ver con la soberbia, ¿sí? Por ejemplo, una persona influenciada por la soberbia es una persona que tiene un concepto, como bien dice la palabra, más alto de sí, ¿sí? Como que la persona se siente que es superior a los demás, ¿no? Que está por encima. Bueno, yo estoy por encima de toda esta gente y bueno, es como que se siente que tiene un mayor derecho, ¿no? A determinadas cuestiones y tiene una expectativa de reconocimiento mayor que la mayoría de las personas. La Biblia nos habla, en contraposición a esto, que el Señor dice que nosotros nos tenemos que humillar y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que humillarnos, esa es nuestra responsabilidad en el reino del Señor, aun cuando tengamos un lugar de reconocimiento, un lugar de autoridad. Nosotros nos tenemos que humillar. La exaltación vendrá de parte del Señor en el momento que Él lo disponga. Tenemos que esperar en Él, que Él considera el reconocimiento para las personas que desarrollan actividades en el Señor bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guía, bajo la voluntad de Dios. Pero Él va a determinar el momento y nosotros no tenemos que anticiparnos a eso ni exigir a nadie que nos reconozca o que de alguna manera nos valore o que tenga para con nosotros un trato especial, ¿sí? Una persona influenciada por la soberbia es una persona que menosprecia la autoridad. ¿Sí? No es que no la considera del todo, la menosprecia. Y un pensamiento muy renuente es: no tiene nada para enseñarme, ya no tiene nada. Yo como que yo llegué a una estatura, a un nivel que esa persona no tiene nada para enseñarme. Y cuando la persona, de alguna manera, que sí está en autoridad, me dice algo o me trata de enseñar algo, yo lo rechazo porque, claro, me siento como que somos iguales, ¿no? Como que somos iguales. La palabra también nos habla con respecto a esto. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. ¿Sí? Porque evidentemente el ser un pastor joven a muchas personas les generaba: no, pues este es un chico, ¿no? Un espíritu de soberbia. ¿Qué me va a enseñar este a mí?
¿Quién es este para enseñarme? Quizás pensarán de esta manera. Y Pablo decía, tened cuidado con esto, ¿no? Tratá de erradicar este pensamiento. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, de alguna manera diciendo, vos sos el que tenés la autoridad, vos estás en autoridad. Que las personas puedan reconocer esto. Pero claro, nosotros también tenemos que poner nuestra parte, tenemos que saber que Dios es el que pone los reyes y saca a los reyes. Y cuando Dios quiere que nosotros estemos bajo autoridad, nos va a dejar bajo autoridad. Y si nosotros pensamos que no, bueno, él ya no tiene más nada que enseñarme, tengo que buscar nuevos horizontes, tengo que buscar alguna persona que de alguna manera me enseñe, me ministre, o que me dé, yo con esto yo no ya siento que esto es poco, yo tengo que ir por más, ¿no? No deja de ser un engaño de Satanás, porque Dios es el que elige la comida, ¿no es cierto? Dios es el que de alguna manera nos pone el plato en la mesa, le damos gracias al Señor por cada comida que Él nos da. A veces nos da ricos manjares y a veces arrancamos con una polenta, pero el Señor nos da a todos en el momento justo y nos alimenta y nada nos hace faltar, ¿no? No siempre vamos a recibir lo que nosotros aspiramos recibir, pero tenemos un Padre y tenemos un Pastor que es Dios, ¿sí? Por sobre todas las cosas, Él. Y cuando nosotros desechamos la autoridad, lo estamos desechando a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros menospreciamos la autoridad que tenemos o menospreciamos lo que nos dicen, lo que está en la autoridad, lo estamos menospreciando a Dios. Recordemos que cuando le pidieron a Samuel un rey, Samuel lloraba y el Señor dijo, no te están desechando a vos, me están desechando a mí, ¿no? Y esto nos tiene que dejar en claro. Cada persona que está en autoridad en la iglesia, si por ahí dentro de su grupo, del racimo, hay gente que ha sido influenciada por la soberbia y lo trata al líder, te trata a vos como alguien que ya no le puede enseñar nada, que vos no, estamos a la misma altura, vos y yo, vos tenés que entender de que no te están desechando a vos, lo están desechando al Señor. Está bueno que te pongas a orar y que lo entregues en la mano del Señor, porque el único que puede intervenir en ese aspecto es el Señor ya, porque la persona se ensoberbeció, se agrandó, y no tenemos nosotros la autoridad para más allá a través de la palabra, de hacerlo reflexionar, no tenemos nosotros que ejercer la autoridad con violencia para que la persona se baje del caballo que se subió. El que los baja del caballo como a Pablo fue el Señor, y el Señor todavía es experto en bajar a la gente del caballo, ¿no? Otra influencia que produce el espíritu de soberbia es cuando no estamos conformes con la valoración que recibimos. Claro, nosotros consideramos que ya estamos para otras cosas, Señor. Pero acá el apóstol Pablo, muy sabio él, ¿no? muy sagaz, le dice, si no piense de sí con cordura, ¿no? Como diciendo, el que piensa de otra manera está loco, y la cordura es aquel que tiene su mente bien calibrada, conforme a la medida de fe. Dice, ¿cómo tenemos que valorarnos? Conforme a la medida de fe, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestra capacidad o a lo que nosotros creemos que somos capaces, no conforme a nuestros logros, a los resultados, no conforme si por allí nosotros fuimos a algún lugar y hemos sido de bendición y claro, hemos recibido también con esa bendición un reconocimiento. Entonces, bueno, allá me reconocen y acá no me reconocen, ¿no? ¿Cuánta gente se ha ido de las iglesias justamente porque ha ido a ministrar a alguna iglesia, a algún otro lugar y le recibieron fue una bendición y una alabanza? ¡Ay, qué tremendo, qué bendición! ¿Cómo el Señor te usó? Vos sos... Y claro, llega a su iglesia y en su iglesia sigue siendo, por así decirlo, una persona más. Dice, ¿cómo puede ser que allá me valoren y acá no me valoren? Yo recuerdo el caso de un muchacho de la iglesia que
con permiso fue a predicar a otro país y el Señor lo usó tremendamente. Cuando volvió ya no era la misma persona. Ya no era el mismo muchacho humilde. Ahora él era un instrumento poderoso en las manos del Señor y se terminó retirando de la iglesia. ¿Sí? Ahí vemos la influencia del espíritu de soberbia, en no esperar los tiempos del Señor, porque eso fue una demostración de que había un propósito de Dios con tu vida y que Dios te va a usar y que tiene Dios cosas grandes con vos, pero no es el tiempo todavía, porque cuando sea el tiempo de Dios, Dios te va a abrir las puertas. No va a ser una situación nada más, va a haber una apertura de puertas para que salga y para que el Señor a partir de ese momento te exalte y te levante. Mis hermanos y amigos que estamos aquí en Morón, pero en todos lados hay un poquito de soberbia, algún espíritu. Acá en Morón nosotros tenemos una gran batalla contra la soberbia. Tenemos que considerar esto. Y cuando oramos delante del Señor, que no reprendamos toda obra de las tinieblas para que esos dardos del maligno no nos ensoberbezcan y nos hagan pensar de nosotros con una valoración mayor que la que tenemos que tener. Los tiempos son de Dios. Él es nuestra salida y nuestra entrada. Por supuesto que a veces es un poco tedioso la espera en el Señor, pero la recompensa es bien grande. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y reprendemos todo espíritu de soberbia, Señor, todo principado que quiere instalarse aquí en la tierra de Morón. Nosotros lo deshacemos, Señor, y presentamos batalla. Señor, tú sobre tus muros, oh Dios, has puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás, Señor. Y estamos aquí anunciando a la iglesia desde esta plataforma, Señor, que estamos batallando con un espíritu de soberbia y que cada uno se humille delante de ti, Señor, para deshacer toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.